Bueno, ahora sí entonces les voy a pedir que cerremos nuestros ojos allí donde estemos para poder hacer una oración. Oremos. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das en este momento de poder estudiar tu palabra. Señor, estamos sencillamente pidiendo la iluminación de tu Santo Espíritu. Estamos pidiendo, Señor Jesús, que seas tú el que nos dé luz para poder comprender el mensaje que hoy nos quieres enseñar, que nos quieres transmitir. Por favor, quédate con cada uno de nosotros, Señor, en nuestros hogares, donde quiera que nos encontremos y en lo que quiera que estemos haciendo, Señor. Te pedimos que nos hables, Dios. Danos en este momento humildad y mucho amor, Padre, para poder recibir lo que hoy nos quieres transmitir. Quédate con cada uno de nosotros, Dios, y gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos entonces a comenzar y aquí les traigo unos datos del Instituto Nacional de Medicina Legal que nos dice que entre enero y el 16 de diciembre del 2019, 6.329 personas han muerto en accidentes, claramente de tránsito, un 2% más que en el mismo periodo del 2018. Increíble. Y muchos de estos accidentes se dieron por la sencilla cosita de pasarse un semáforo en rojo. ¿Por qué empiezo con esto? Empiezo con esto para introducirles y para decirles que hay muchas leyes en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestra casa, y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, la ley de la gravedad en nuestro mundo y la ley de la rotación, que de hecho son dos leyes que si investigamos, por ejemplo, donde tan solo unos segundos la Tierra deje de girar sobre su propio eje, todos saldríamos volando. Es increíble cómo en nuestro mundo hay leyes. También, por ejemplo, tenemos leyes en nuestra casa. No llegar después de las 10 de la noche. Esa ley es súper importante. Si va a salir Valentina, llega antes de las 10 de la noche. ¿Para qué les digo esto? Para que nosotros reflexionemos y pensemos qué sería este mundo sin las leyes. Aunque a veces pareciera que las leyes nos coartan la libertad, si vemos bien leyes como las de la anterior diapositiva, lo que nos hacen y lo que nos brindan es armonía, es protección, porque, hombre, no pasarme un semáforo en rojo me está protegiendo, ¿no? Y al mismo tiempo paz. Digamos, el Código Penal nos dice, el que matare a otro incurrirá en prisión. Entonces, si obedeciéramos esto, ¿cuánta paz tendríamos, no? Así que, ¿qué sería este mundo sin las leyes? Vamos entonces a analizar lo que ya les había dicho acerca del antiguo pacto y del nuevo pacto a la luz de la Biblia. Antiguo pacto lo vamos a relacionar con los 10 mandamientos, con las obras, que así es como las personas pues lo relacionan, y el nuevo pacto con la muerte de Jesús, donde se supone, también de acuerdo a varios textos bíblicos, ya no es necesario guardar los 10 mandamientos. Vamos entonces a estudiarlo. Y vamos a tener en nuestra mente este versículo bíblico tan importante que se encuentra en Romanos 6, 14 y 15 y dice lo siguiente. Es demasiado claro porque la Biblia es muy clara. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la salvación, bajo este regalo que Dios nos ha dado. Ya no necesitan estar bajo la ley, dice Pablo. Pero Pablo sigue diciendo en el versículo 15, que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Es decir, ¿vamos a seguir entonces haciendo las cosas mal? ¿Vamos a pecar? Y esta es una palabra muy importante que vamos a ver qué significa más adelante. Y Pablo responde, no, en ninguna manera. El hecho de que estemos bajo la gracia no significa que entonces vamos a pecar porque sencillamente Dios ya nos salvó y como quien dice, ya Él nos dio lo que tenía que darnos y entonces ya una vez salvos, siempre salvos. Dice Dios, dice aquí Pablo, pues Dios a través de él, en ninguna manera.
No podemos seguir pecando. Vamos entonces a estudiar más esto. Y vamos a empezar estudiando una historia, quizá una de mis favoritas, que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 2. Y yo pienso que la historia de Adán y Eva es una historia que recoge también todos los aspectos súper importantes de los que habla la Biblia. Entonces vamos a empezar con los versículos 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sencillo. Este primer mandato de Dios yo les quiero hacer una pregunta. ¿Dios lo dio antes o después del pecado? ¿Cuándo Dios les dice a ellos que todo árbol del huerto pueden comer, pero de este no? ¿Antes o después del pecado? Antes. Antes del pecado, muy bien. Entonces este mandato lo vamos a llamar mandato moral. ¿Por qué mandato moral? Porque nos define el bien del mal, ¿sí? Entonces lo vamos a llamar así, mandato moral. Antes de entrar el pecado, ¿ok? Em, Resulta que analizando bien esto que Dios le pide al hombre, que de todos los árboles pueden comer, estaban en un huerto, en un jardín, y les dice, de todos ustedes pueden comer, pero de uno no coman. Cuando lo analizamos y vemos, por ejemplo, los 10 mandamientos, nos damos cuenta que todos los 10 mandamientos iban incluidos en este mandato moral. Vamos a ver cómo. Aquí solamente traje algunos. Por ejemplo, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Satanás llega y les dice a Adán y a Eva, bueno, a Eva, en Génesis 3:5, ustedes van a ser como Dios si prueban de este fruto. Y Eva cae y también cae su esposo. Primer mandamiento quebrantado. Cuarto mandamiento, acuérdate del sábado. Bueno, Valentín, ¿y qué tiene que ver comer de un fruto con que ellos, por ejemplo, guardaran el día de reposo? El sábado está para honrar a nuestro Creador. Dice Éxodo 28 al 11 que el fin del sábado es poder recordar a Dios como nuestro Creador y honrarlo como tal. Ellos no honraron a su Creador. Honrarlo es respetarlo, obedecerlo. Ellos claramente no lo hicieron. Y aquí les doy los textos bíblicos donde lo pueden corroborar. Por ejemplo, el octavo mandamiento, no robarás. En Génesis 3:6 nos dice que Eva lo tomó y comió ella y dio a su marido. Estaba tomando algo que no era de ella, que Dios le había dicho, hombre, este árbol no. No hablarás falso testimonio. Es súper interesante porque Dios en Génesis 2:16 y 17 les dice, ustedes pueden comer de todos, pero ustedes no lo pueden probar. Y Eva en Génesis 3:3 llega y le dice a la serpiente, serpiente, lo que pasa es que Dios me dijo que yo no lo podía comer ni lo podía tocar. Ya está diciendo mentiras. Y ustedes me dirán, bueno, Valentina, ¿y el séptimo mandamiento, el adulterio, qué tiene que ver también con esto? Por ejemplo, ellos no podían estar separados. Ellos tenían siempre que estar juntos. Y ese día se separaron. Adán cogió por un lado, Eva cogió por el otro. Y por eso fue más fácil para la serpiente tentar a Eva. Así que esposos y esposas estén juntos y así evitan caer en tentación. Y si analizamos los 10 mandamientos, todos tienen que ver con este primer mandato moral que Dios dio. Ahora bien, resulta que la Biblia nos dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban, en Génesis 2:25. Resulta que el Salmo 104 y Apocalipsis, bueno, allí no alcanzó a ver Apocalipsis que Apocalipsis nos dicen en ese capítulo y en esos versículos que les digo que ellos estaban vestidos de un vestido de luz llamado la gloria de Dios. Y ahí lo pueden corroborar. Digamos, estaban desnudos de esta ropa física de nosotros,
pero no literal, porque a ellos los cubría algo que se llamaba la gloria de Dios, porque esto es importante, ya vamos a ver. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos después de pecar. ¿Qué hicieron ellos? Cosieron hojas de higuera, ahorita más adelante les voy a mostrar cómo son esas hojitas, y se hicieron delantales. Pilas, ¿no? Estaban desnudos antes del pecado, no se avergonzaban. Entró el pecado, vieron que ahí sí estaban desnudos porque se quitó la gloria de Dios, y entonces ellos se hacen delantales y para cubrir esa desnudez. Génesis 3:7 nos dice eso, ¿no? Resulta que si vamos 3 versículos más adelante, Génesis 3:10, vean lo que dice. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Adán llega y le dice, Señor, yo oí su voz en el huerto y yo tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. Pero en Génesis 3:7 ellos se hicieron delantales. Entonces, ¿cómo así? Las obras del ser humano no sirven de nada. Y ahí es donde Dios obra un milagro, como quien dice, y da su gracia. El pecado nos desviste de la gloria de Dios, lo pueden comprobar en estos versículos, y en Génesis 3:21 Dios le da la solución a ellos haber incumplido ese mandato moral que Dios les dio al principio. En Génesis 3:21 Jehová dice, bueno, aquí dice, y Jehová Dios dio al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová les dio túnicas de pieles, les ofrece algo, les ofrece una solución al pecado que ellos habían cometido, a lo que ellos habían hecho, ¿sí? Entonces aquí es donde entra el segundo mandato. Después del pecado, Dios ya les da un mandato llamado el mandato ceremonial. ¿Qué es esto? En estos versículos que les pongo aquí abajito, Génesis 4:4, 26:25 y 33:20, ustedes se dan cuenta que ¿qué empezó a hacer el pecador cada vez que pecaba, cada vez que incumplía este mandato moral de Dios? Empezó a sacrificar corderitos para así, esto era un símbolo de que ellos recibían el perdón de Dios, ¿sí? ¿Por qué se le dice mandato ceremonial? Porque era un ritual, uno de los tantos rituales que Dios dejó, ¿sí? Sacrificar corderos era uno de ellos. ¿Para qué se hacía? Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Entonces vamos a tener en nuestra mente claro algo. En primer lugar, el mandato moral viene antes del pecado, el mandato ceremonial viene después del pecado y es una solución a no haber cumplido como tal el mandato moral, al pecar. ¿Listo? Ahora bien, ¿los sacrificios quitaban el pecado? Sería nuestra pregunta de hoy. Hebreos 10:4 nos dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La Biblia es clara. Entonces nos ponemos como en una tarea difícil, ¿no? Bueno, si la sangre de estos animalitos que se mataban, que se sacrificaban, no podía quitar los pecados, entonces ¿por qué se hacía? En Primera de Pedro 1:18 y 20, le voy a pedir a Carol que lo lea, nos da la respuesta. Bueno, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Y qué nos quiere decir la Biblia, pues, a través de estos versículos? ¿Qué nos quiere decir Dios? Ellos sacrificaban esos corderitos como un símbolo de lo que iba a venir. ¿Quién iba a ser realmente el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús. Entonces ellos demostraban que creían en ese Salvador al matar ese corderito y pensar
que ese corderito inocente que estaba muriendo, que no lo merecía, iba a ser en un futuro Jesús, muriendo por los pecados de ellos. Así que al quebrantar el mandato moral de Dios, los 10 mandamientos, entonces, entonces estaba la ley moral, ¿sí? Perdón, la ley ceremonial. Al yo quebrantar los 10 mandamientos, Dios me daba la ley ceremonial para que yo sacrificara los corderitos y ese corderito muriera en mi lugar. ¿A qué me voy con esto? A que con la muerte de Jesús se anulan las leyes ceremoniales, entre ellas la de sacrificar corderitos, y vamos a darnos cuenta cuando estudiemos el santuario qué otras clases de leyes también hay. Aparte de estas, que también eran leyes ceremoniales, que también eran fiestas que se hacían y que se celebraban alrededor del año, todo eso era símbolo, lo vamos a entender mucho mejor cuando lleguemos a eso, todo eso era símbolo de ese Jesús que vendría. Con la muerte de Jesús se anulan esas ceremonias porque ya no necesito más símbolos. Es decir, ¿cómo es posible que yo hoy en día mate un corderito cada vez que yo peque para pedirle a Dios perdón cuando ya Dios me dejó a Jesús que murió por mí para que Él me perdone? Hoy en día yo ya no tengo que sacrificar un cordero para que Dios me perdone, porque ya el cordero murió, el cordero real que era Jesús murió por mí. Hoy en día, la única manera de yo recibir perdón de mis pecados es, llego a mi habitación, me arrodillo, le oro a Dios y le pido perdón por mis pecados. Esa es la manera como yo hoy en día recibo perdón. Ya esos simbolismos no son necesarios. Entonces, aunque Jesús anuló la ley ceremonial, la ley o el mandato moral sigue vigente. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Hay dos clases de leyes de acuerdo a la Biblia y aquí les va la primera tarea. Está la ley ceremonial, ese mandato ceremonial, y la ley moral, ese mandato moral que Dios nos dejó. Entonces, aquí les pongo como un cuadro comparativo. El tema es un poquito extenso y me disculparán de pronto el tiempo que hoy se nos lleve, pero es tan importante y tan necesario hablarlo. Les dejo de tarea que por favor busquen estos versículos para quienes de pronto estén viendo el video cuando sea subido a YouTube, detengan el video y puedan buscar estos versículos bíblicos, ¿ok? Mientras tanto, pues les voy a decir de qué es lo que habla cada versículo. Entonces, la ley de Moisés era llamada ley de Moisés, nos lo dice Lucas 2:22. La ley de Dios, o sea, la ley moral, era llamada la ley de Jehová, y ahí están los versículos que lo sustentan. La ley de Moisés también era llamada la ley en orden a ritos, la ley de Dios era llamada ley real. La ley de Moisés fue escrita por Moisés en un libro, mientras que la ley de Dios en Éxodo 31 nos dice que fue escrita por Dios sobre piedra. Y resulta que la Biblia, completamente, nos dice que solo Dios ha escrito 3 veces con su dedo. La primera en los 10 mandamientos, la segunda en Daniel, creo que el capítulo 7, donde nos habla de la historia del rey Belsasar, se las dejo de tarea también si lo quieren leer, y la última cuando Jesús escribe los pecados sobre la arena. Qué interesante, ¿no? Dios escribe los pecados sobre la arena y escribe su ley sobre piedra. Ya vamos a entender un poco más esto. La ley de Moisés fue colocada a un lado del arca. ¿Qué es el arca? El santuario era el templo de Dios y resulta que tenía 3 habitaciones. El arca era un mueble que se encontraba en la última habitación. Era la más importante donde estaba la presencia de Dios. La ley de Moisés se ponía al lado de ese arca, mientras que la ley de Dios se ponía dentro del arca. La ley de Moisés terminó en la cruz. Es decir,
las ceremonias, los rituales que ellos tenían, las fiestas que ellos tenían, la Pascua, el día de la expiación, son cosas que ya hoy en día no se celebran, ¿sí? La ley de Dios, dice Lucas 16:17, permanecerá para siempre. La ley de Moisés fue añadida por causa del pecado, vino después del pecado, mientras que la ley de Dios nos señala el pecado, y ya vamos a estudiar más esto. También la ley de Moisés no juzga a nadie. La ley de Dios es la norma por la que todos vamos a ser juzgados. La ley de Moisés es carnal, la ley de Dios es espiritual. Les voy a pedir que silencien por favor los micrófonos. La ley de, la ley de Moisés, la ley de Moisés, ay, lo siento. La ley de Moisés no perfeccionó a nadie, mientras que la ley de Dios es perfecta, ¿sí? Ok, entonces, ahora sí, la pregunta es, Valentina, ¿la ley nos salva? ¿Guardar los 10 mandamientos nos salva? ¿Somos salvos por guardar los 10 mandamientos? Y la respuesta la encontramos en Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Resulta que esta salvación por gracia y por fe estuvo tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Lo que pasaba era que la gente no comprendía esto. ¿Por qué yo sacrificaba un corderito cuando pecaba? ¿Quién me salvaba? ¿Guardar la ley? ¿O eso que yo estaba haciendo? En símbolo de que yo creía en ese Jesús que vendría y que moriría por mis pecados y me perdonaría, yo sacrificaba el corderito. Entonces nunca en el antiguo pacto me salvé por guardar la ley. Y ya vamos a ver entonces, pues si yo en el antiguo pacto no me salvaba por guardar la ley, ¿por qué Dios tuvo que poner un nuevo pacto? Ya lo vamos a ver. Romanos 3:20 nos dice, ya que por obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya vamos a ver esto. Bueno, si la ley no me salva, la pregunta es, ¿para qué sirve? Si yo no me salvo porque no mate, si yo no me salvo porque ame a Dios, si yo no me salvo porque no tengo otros dioses ajenos, entonces ¿para qué la guardo? ¿Para qué? Si yo no me voy a salvar por eso. Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero resulta que yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Es decir, la ley a mí me dice qué es lo bueno y qué es lo malo, pero la ley no me salva. La ley me dice que codiciar es malo y por eso yo no codicio. La ley me dice que montar cachos es malo y por eso yo no monto los cachos. ¿Sí me hago entender? Entonces, si la ley no me salva y solamente me muestra lo malo y lo bueno, ¿por qué la tengo que cumplir? Y también la respuesta la tiene la Biblia. Hebreos 11, que les dejo una segunda tarea, léanselo. Es el capítulo de la fe, que tiene muchísimo que ver con Efesios 2:8, que lo acabamos de leer. Somos salvos por fe, claro. Somos salvos por gracia, claro. Gracias al sacrificio de Jesús somos salvos, tengamos eso clarísimo, ¿sí? Pero vea que esa fe nos mueve. Y Santiago nos dice, usted me tiene que mostrar su fe por sus obras. Es decir, usted no puede decir que ama a su esposa y le está montando los cachos. Sería confuso, ¿cierto? Hebreos 11, vean lo que nos dice. Por la fe Noé, vean lo que hizo Noé, por la fe, con temor. Entonces, como le seguía diciendo, por la fe, Noé construyó un arca para que él y su familia se salvaran, ¿sí? Vean que por la fe él hizo algo. Ahora, por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir. La fe siempre nos mueve, ¿sí? Si yo no puedo decir que yo amo a Dios y soy grosera con mi mamá. De hecho, el ser bien con mi mamá es resultado de yo amar a Dios.
Juan 14:15 nos dice eso que acabo de decir. Si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el amor viene primero y después, ¿qué viene? El resultado, guardar los mandamientos de Dios. Entonces es espectacular esto. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Nuestro mejor ejemplo y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Y Jesús guardó los mandamientos de Dios. Y Jesús permaneció en el amor de Dios. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros pensar que estamos exentos de ser obedientes también a Dios? Pero yo no puedo ser obediente a Dios si primero no lo amo. Yo no puedo cambiar aspectos de mi vida si primero no amo a Dios, si primero no lo conozco. ¿Sí? Entonces, continuamos. Algunos datos curiosos. Les voy a pedir, porfa, que desactiven los audios mientras tanto. Los datos curiosos que aquí les traigo. Hay un dato curioso muy interesante. Lo siento, aquí. Hay un dato curioso muy interesante que pues claramente se encuentra en la palabra de Dios y vean lo que dice. Primera en Juan 3:8 dice, el diablo peca desde el principio. ¿Cómo así? El diablo peca desde el principio. El que practica el pecado es el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Bueno, el diablo peca desde el principio. La pregunta es, ¿qué es pecar? Porque recuerden que en la primera cita que vimos, en una de las primeras diapositivas, nos decían que si entonces porque estábamos bajo la gracia, entonces pecáramos normal, relajados. Y nos decía Pablo, no, 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 porque estemos bajo la gracia no significa que vamos a seguir pecando. Vamos a ver qué es pecado. ¿Cómo así que el diablo peca desde el principio? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, los 10 mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué significa infracción? Que no la estoy cumpliendo, ¿sí? ¿Qué es pecado? Ir en contra de la ley. ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Si en el principio Pablo nos estaba diciendo que no tenemos que pecar por creer que estamos bajo la gracia y pecado es infracción de la ley, significa que la ley sigue vigente. Si el diablo peca desde el principio, es porque el diablo infringe la ley desde el principio. O sea que podemos concluir que la ley ha existido desde siempre. Y ustedes dirán, ¿qué? O sea que en el cielo había ley. Y la respuesta es sí. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, la ley escrita no está y no aparece sino hasta en Éxodo 20, escrita. Y entonces muchos dicen, exacto, ¿y a quién Dios se la dio? Al pueblo de Israel, entonces yo me libro de guardar la ley. Pero resulta que en Génesis, antes de que Dios escribiera la ley, José nos cuenta la historia de José y nos cuentan que José huyó de la esposa de Potifar cuando ella lo sedujo. La pregunta es, si la ley no se dio sino hasta en Éxodo 20, un libro después, ¿por qué José huyó de la esposa de Potifar? Si la ley pues no existía. La ley existe desde antes. Lo que pasa es que fue escrita en Éxodo 20 con el pueblo de Israel. Pero Dios no le dio la ley al pueblo de Israel. Dios dio la ley desde Adán y Eva, desde antes. ¿Sí? Otra historia, ¿por qué Jacob sabía que había engañado a su padre Isaac? Porque sabía que eso era mentir. Para recibir la bendición, él se tuvo que disfrazar y poner vellitos para que su padre lo confundiera con su hermano Esaú. Porque él huyó, porque sabía que eso era pecado. ¿Y qué es pecado? Infringir la ley. ¿Por qué Dios le reclamó a Caín cuando mató a su hermano? ¿No sería entonces un Dios injusto? ¿Acaso Caín sabía que matar era malo? Pero Dios habló con Caín y le dijo, Caín, eso no se hace, Caín. ¿Cómo así que usted va a matar a su hermano? La ley existe desde el principio. De hecho, aquí hay un texto bíblico demasiado convincente, Génesis 26:5. Antes de Dios dar su ley, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto
mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios ya había dado su ley antes del pueblo de Israel. Así que los 10 mandamientos no son para los judíos, no son para los israelitas, están desde el principio. La salvación siempre ha sido igual para todos. En el antiguo pacto, la gente se salvaba por gracia, por creer en ese futuro Mesías que vendría. En el nuevo pacto, la gente también se salva por Jesús, pero como resultado le obedece. ¿Por qué? Porque le ama, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 4:13 sobre este antiguo pacto. ¿Listo? Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, ¿antiguo pacto qué es? 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Y como yo ya les había dicho, un pacto como mínimo necesita de 2 partes. En este momento, Dios está con el pueblo de Israel y Dios les dice, ok, yo soy su Dios, ¿cierto? Y como yo soy su Dios, este pacto consta en que yo voy a ser el Dios de ustedes, yo los voy a amar, yo los voy a cuidar, ustedes son mi pueblo. Y como consecuencia de eso, lo que más quisiera yo es que se comportaran ustedes bien, que me amaran y que me obedecieran. Entonces, el pueblo de Israel, mejor dicho, no dejó casi que ni hablar a Dios y ya un tiempito después estaban construyendo un becerro de oro y adorando a otros dioses. Si en un pacto se necesitan 2 partes, Dios había cumplido, el pueblo de Israel no. Ya vamos entendiendo por qué es que Dios tiene entonces que establecer un nuevo pacto, pero ya vamos a estudiarlo. Resulta que como el pueblo de Israel se la pasaba alejándose de Dios, volviendo a Dios, alejándose de Dios, volviendo a Dios, alejándose de Dios, volviendo a Dios, como nosotros, ¿sí? Ellos empezaron a dar cuenta que cuando ellos se alejaban de Dios les iba mal. Y entonces nosotros diremos, si ve, Dios es tan envidioso, entonces no me deja alejarme de él porque me va mal, ¿qué tal? A ver, lo que pasa es lo siguiente, esto es mucho más profundo, pero les voy a hacer un resumen. Yo decido estar con Dios, pero resulta que ya Dios me da pereza y yo me alejo de Dios. Entonces, cuando yo me alejo de Dios, es mi voluntad, Dios la respeta, porque Él es un caballero y Él se aleja. Y resulta que cuando ya yo no estoy con Dios, adivinen quién viene. Sí, tristemente viene el enemigo. Y es el que nos causa muchas de las cosas que nosotros no quisiéramos que nos causaran, ¿cierto? Y entonces en ese momento el pueblo de Israel comprendía que se había alejado de Dios y volvía a Dios. Y una vez otra vez estaba con Dios, Dios seguía cumpliendo su pacto. Era un Dios bueno, los cuidaba, los libraba de enfermedades, los amaba, etcétera, etcétera. Entonces ellos llegaron y dijeron, descubrimos la solución a nuestros problemas. Tenemos que guardar los mandamientos para salvarnos. Y Dios se quedó como que, este pueblo no me ha entendido, no ha entendido que es que me tiene que amar y ya, como consecuencia de ese amor van a guardar mis mandamientos. Entonces Dios llega y les dice en Hebreos, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, 8:10 les dice, por lo cual este es el nuevo pacto que voy a hacer con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Es decir, ya no van a estar escritas en tablas de piedra, antiguo pacto. Ahora las voy a escribir en la mente de ellos y en su corazón. Y voy a hacer a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces Dios llega y les dice, yo les he tratado de explicar a ustedes algo y ustedes no han podido comprenderlo. Ustedes ya son salvos, siempre han sido salvos porque Jesús vino a morir por ustedes. Y en la antigüedad venía, iba a morir por ustedes. Como ustedes, Dios, Jesús los salvó, como resultado a esa gracia, guarden mis mandamientos. En Jeremías 31 al 33, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, ya Dios advierte que va a hacer un nuevo pacto. Dice,
He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y dice, despuesito, dice ahí, eh, porque ellos, perdón, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo un marido para ellos. Recuerden ambas partes, Dios, el pueblo de Israel. Dios se portó muy bien, Dios era un caballero, Dios cumplía su parte del pacto, amarlos, guardarlos, darles salud, acompañarlos. Pero ellos lo invalidaron, ellos no obedecían, ellos se alejaban de Dios, creían que por guardar los mandamientos se salvaban y guardar los mandamientos era resultado de que ya eran salvos, ¿sí? Entonces, si hoy en día las personas creen que la ley fue clavada en la cruz, yo les hago una pregunta. ¿La ley quién la dio? La respuesta es Dios. Si en el nuevo pacto Dios tiene que quitar la ley, ¿era porque la culpa era de Dios o del pueblo? De Dios. ¿Sí me logran entender? Si Dios dio la ley al principio, y ese era el error que la estaba dando, en el nuevo pacto la anula, ya no hay que guardar la ley, entonces la culpa es de Dios, no del pueblo, que de pronto dio una ley muy terrible que no podemos y no seríamos capaces de cumplir. Pero esa no es la razón. Dice Dios, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y la pregunta es, si la ley fue clavada en la cruz, ¿por qué Dios querría escribirla de nuevo? Sería ilógico, ¿cierto? Ok, Mateo 5, 17 y 19 dice, Jesús hablando, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, es decir, abrogar es abolir, incumplir. Jesús dice, yo no he venido a incumplir la ley ni a eliminarla. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ya vamos a ver qué significa esta palabrita cumplir. Porque es cierto les digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, cualquier mandamiento muy pequeño, y así le enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 27 y 28 es un claro ejemplo de que Jesús no vino a anular la ley, no vino a clavar la ley con su muerte en la cruz, vino a ampliarla. Y ya vamos a ver por qué. Mateo 5, 27 y 28, vean lo que dice. Ustedes han oído que fue dicho, no adulterarás. Los 10 mandamientos. ¿Qué mandamiento es no adulterar? Séptimo mandamiento. Mas yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Imagínense. O sea, Jesús nos la amplía más. En la ley solamente estaba no adulterar. Jesús viene y nos dice, venga, pilas. Usted cree que es solamente con no adulterar, no, pero resulta que si usted la mira y la codicia, ya adulteró. Jesús la amplía. En primera de Juan 5, 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. ¿Qué significa que no sean penosos? Hombre, no son una carga. ¿Cómo yo voy a considerar que la ley se clavó en la cruz si la ley me dice que no mate? ¡Qué cosa tan buena! O sea, me está protegiendo a mí y está protegiendo a mi prójimo de que yo los mate, ¿sí? Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son penosos, son maravillosos. O sea, realmente es un Dios de amor el que nos dice no mate. ¿Cuánta paz no tendríamos hoy en día si guardáramos este mandamiento? Nada más. Ahora bien, Apocalipsis 14:2. Aquí está la paciencia de los santos. Pido por favor que desactiven los audios quienes lo tienen activado. Muchas gracias. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están, ¿quiénes?
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis hablándonos de los últimos tiempos. Y sigue haciendo énfasis en los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón que nosotros ya vimos en la temporada pasada, el dragón es un simbolismo para hablar de Satanás, fue airado contra la mujer es un simbolismo de la iglesia, o sea, Satanás se airó contra la iglesia y se fue a hacer guerra, pero guerra ¿contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra ellos se fue a hacer guerra. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué? Para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Es muy interesante esto porque el árbol de la vida sabemos que estaba en el jardín del Edén, que hoy en día está en el cielo. Para que lleguemos al cielo, dice aquí, ustedes tienen que amar a Dios y al amar a Dios, como resultado, guardan sus mandamientos. Y es muy interesante porque sigue diciendo, más los perros estarán fuera. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. ¿Acaso estas cualidades no describen personas que han quebrantado la ley de Dios? Homicida, no matarás. Idólatra, no tener dioses ajenos. Ama y hace mentira, no hablar falso testimonio. ¿Sí? Es muy interesante. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. ¿Por qué les traigo esto? Porque como ya lo habíamos dicho en las diapositivas anteriores, el arca, el santuario que se construyó aquí terrenal, era una sombra de un santuario que hay en el cielo. Valentina, ¿Dios tiene un templo en el cielo? La respuesta es sí. Y en ese templo también tiene el arca del pacto. Y si por dentro se guardaban los 10 mandamientos, es porque en el cielo también están guardados allí los 10 mandamientos. Mateo 22, 36 y 34 dice, Maestro, una vez un señor le dijo esto a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? 4 primeros mandamientos nos hablan de Dios, amarlo a Él. 6 últimos mandamientos nos hablan del prójimo. Dios quiere que tanto nuestra relación vertical con Él sea súper, como nuestra relación horizontal con el prójimo. De esto depende toda la ley. Claro, en el amor está todo. Si yo amo, guardo los mandamientos. Pero resulta que este problema de los mandamientos ya nos lo decía Daniel 7:25, hablándonos del cuerno pequeño, que tratará de cambiar la ley de Dios. Y entonces yo hago una pregunta. ¿Por qué tanta guerra contra la ley de Dios? ¿Por qué pensar que con la muerte de Jesús se anulan los 10 mandamientos? ¿Por qué tanta guerra? ¿Sí? La respuesta está acá. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí les dejo otra tarea. La Biblia describe a Dios como bueno, santo, perfecto, justo, verdad espiritual, justicia, fiel, amor inmutable y eterno. Dios es eso y aquí les pongo los versículos donde lo pueden corroborar. Y esas mismas cualidades que la palabra de Dios le da a Dios, se las dan también a la ley. La ley es buena, santa, perfecta, pura, justa, verdad espiritual, justicia, fiel, amor inmutable y eterna. ¿Por qué entonces tanta guerra contra la ley de Dios? Porque la ley de Dios es el reflejo de lo que es Dios. La ley de Dios es el carácter de Dios. Solo un Dios de amor me dice a mí que no adultere, porque le hará daño a mi esposo. Solo un Dios de amor me dice a mí que no mate. Solo un Dios de amor me dice a mí, hombre, no diga mentiras. Solo un Dios de amor.
La ley es el reflejo del carácter de Dios. Algunos textos difíciles, porque les dije, pues es una creencia que se apoya en textos bíblicos y entonces vamos a analizarlos también. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces muchos toman este versículo y dicen, sí, ven, ya no hay ley, porque ya es Cristo y ya no importa nada más. Pero resulta que esa palabrita fin significa propósito. El fin, o sea, el propósito de la ley es Cristo. Y nos lo corrobora Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es eso, Valentina? Bueno, la palabra ayo, resulta que en la antigüedad el ayo era la persona que conducía a los niños cuando llegaban al templo a su clase, a su maestro, ¿sí? Entonces dice que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ese conductor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces les pongo un ejemplo. Resulta que me hice unos exámenes de sangre y el colesterol me salió por las nubes. ¿Qué tengo que hacer para mejorar mi colesterol? Cambiar mi dieta. De pronto alimentarme más sanamente, eliminar de pronto ciertas grasas o ciertas proteínas que estoy consumiendo de más, etc. Les hago una pregunta. Si yo me hago el examen de sangre y el examen de sangre me dice tiene el colesterol alto, ¿el examen de sangre me sana? ¿Qué opinan? No, mami. Claro que no. ¿Qué tengo que hacer para sanarme de ese alto colesterol que tengo? Alimentarme bien. La ley es ese examen de sangre. No me salva, pero me muestra como un espejo cómo está Valentina. Y resulta que después de que me muestra cómo está Valentina, Valentina tiene que ir a lavarse la cara porque se maquilló terrible, o una ceja le quedó terrible, o está despeinada y se tiene que ir a arreglar. Esa es la función de la ley. La ley nos muestra el pecado, pero nunca nos salva, pero nunca nos ayuda en nada más. La ley nos muestra nuestra condición. ¿Para qué? Para que nosotros sintamos la necesidad de un Salvador, de que tenemos que buscar a Cristo Jesús. Por eso es peligroso esta creencia. Por eso es peligroso creer que la ley fue clavada en la cruz. Por eso es peligroso pensar que hoy en día no es necesario guardar la ley. Porque si yo no tengo ese espejo que me muestre mi condición, ¿cómo yo voy a ir a lavamanos a corregir mis errores? Si ese examen de sangre no me lo hago, ¿cómo voy a saber que tengo el colesterol alto? Por eso es peligroso llegar a pensar que no necesitamos ya ley, porque tampoco necesitamos entonces un Salvador. Además, otro texto difícil, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pilas. Aquí no está diciendo la ley es terrible, gas, no la guarde. No, aquí no se ataca a la ley, aquí se ataca al legalismo, aquí se ataca a las personas que creen que guardando la ley se van a salvar. No, no, no y no. Recordemos que la única función de la ley es el espejo, es el examen de sangre, es mostrarnos cómo estamos. Entonces, no está atacando la ley, está atacando a las personas que confían que guardando la ley se van a salvar. No, jamás. Es como cuando Adán y Eva se cubrieron con las hojas de higuera, estas son las hojas de higuera, se cubrieron con ellas y creyeron que por sus obras podían estar bien y sin embargo seguían desnudos. Gálatas 3:13 y 15 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Si ve, Valentina, Cristo nos salvó de la maldición de la ley. Entonces, vamos a ver ese otro versículo. ¿Cuál era esa maldición de la ley? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué nos salvó Jesús? Infringir la ley me lleva a pecar y la paga del pecado es la muerte. Eso es. Entonces, con la muerte de Jesús,
Jesús me salva de esto, de esta muerte eterna, de esta maldición que yo tenía por no haber guardado la ley. Jesús me salva de esto. Nosotros lo vimos una vez en un estudio bíblico. ¿Por qué Adán y Eva no murieron el mismo día en que pecaron? Si Dios les había dicho, ustedes el día que coman de ese árbol van a morir. ¿Por qué no murieron ese día? Sencillo. No murieron ese día porque ese día murieron unos corderitos en lugar de ellos. Porque esas pieles que usó Jesús para vestirlos, esas pieles que usó Dios para vestirlos, significaba que dos animalitos murieron en lugar, uno por Adán y Eva, uno por Adán, uno por Eva. La salvación desde el principio ha sido sencillamente por Jesús, no por nuestras propias obras. Ahora bien, yo les había dicho que íbamos a entender por qué Jesús escribió en la arena los pecados y por qué escribió en tablas de piedra sus mandamientos. Cuando yo escribo algo sobre la arena dura por siempre, ¿cierto? La respuesta es no. Cuando yo escribo algo sobre la arena se borra, el viento lo lleva, qué sé yo, las personas caminan por ahí y eso se borró. Cuando yo escribo algo sobre la piedra es eterno, es inmutable. Dios escribe los pecados sobre la arena porque Él los borra, porque Él los perdona, pero escribe su ley sobre piedra porque es para siempre. Éxodo 21 y 2, antes de Dios dar los 10 mandamientos, Dios llega y dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. Es decir, mire mi amor, mire lo que hice por usted, Angélica, mire lo que hice por usted, Joan, mire lo que hice por usted, Mariana. Lo saqué de Egipto, lo saqué del pecado, lo estoy salvando, le he dado salud, le he dado vida. ¿Qué quisiera yo de usted? ¿Qué quiere un padre de su hijo? Que lo obedezca, que lo ame. Eso es lo mismo que Dios quiere de nosotros. Entonces, la pregunta es, para quienes aún creen que la ley fue clavada en la cruz, podríamos decir entonces que Dios acepta que tengamos otros dioses, porque la ley fue clavada en la cruz. Dios acepta que tengamos entonces imágenes de Él, entonces ¿por qué nos afecta que otras religiones tengan imágenes de Dios? Si Dios clavó la ley en la cruz. Entonces Dios acepta que robemos, porque Dios clavó la ley en la cruz, entonces yo ya puedo robar relajado. Entonces Dios acepta que matemos. Entonces cada vez que en las noticias sale y tal mató a tal, Dios aplaude, porque Dios lo acepta, porque no es que la ley quedó clavada en la cruz. Yo creo que las respuestas a todas estas preguntas es no, no, no y no. Dios no acepta nada de eso. Entonces yo creo que quizá la discusión que hay sobre si Dios clavó o no en la cruz los 10 mandamientos no es por los 10 mandamientos. ¿Y entonces por qué, Valentina? Por este mandamiento especial. Y ya con esto quiero terminar. Éxodo 28 y 11 dice, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días, haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No vas a hacer ni tú ni nadie trabajo en ese día, porque el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra, nos recuerda la creación, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Cuando yo digo acuérdate, vea que es el único mandamiento con el que Dios inicia con esa palabrita. Acuérdate, porque Él no dice acuérdate de no matar, no, Él dice no matarás, pero en el sábado sí usa esa palabrita, acuérdate, y la pregunta es por qué. Cuando mi mamá a mí me dice acuérdese es por 2 razones. Primera, porque ya me lo dijo, y Valentina, acuérdese de extender la ropa. ¿Por qué? Porque ya me lo dijo. Y la segunda razón es porque se me va a olvidar. Dios dijo acuérdate, y si nosotros analizamos bien en Éxodo antes del capítulo 20, había pasado un episodio acerca del maná. El maná caía 6 días a la semana menos el séptimo. Y ahí Dios todavía no había dado los 10 mandamientos. Eso es otra historia, que ojalá en algún momento la podamos estudiar. Y lo dice hoy en día también, acuérdate, porque hoy en día también se nos ha olvidado este mandamiento. Jesús añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo.
nos lo dice Marcos. En Santiago 2, vean esto tan interesante. Santiago 2 dice lo siguiente. Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandamientos de la ley. Y escuchen bien lo que dice Santiago. Pues el mismo Dios que dijo no cometerás adulterio, dijo también no mates. Así que si uno no comete adulterio pero mata, ya ha violado la ley. Qué interesante. Yo les pregunto, ¿todos los árboles en el Edén eran de Dios? La respuesta es claro, Valentina, obvio. Dios los hizo, todos los árboles son de Dios. Y sin embargo, Dios solo escogió uno para que Adán y Eva no comieran de él. Yo pregunto, ¿todo el dinero es de Dios? Y la respuesta es claro, Valentina, todo el dinero es de Dios. Pero Dios solo escogió el 10% para que se le dé a él. ¿Todos los días son de Dios? Claro, Valentina, todos los días son de Dios. Pero Dios solo escogió uno de manera especial para que compartiéramos con él. Por lo que Dios escogió un árbol, a pesar de que todos eran de él. Dios escogió 10% del dinero, a pesar de que todo el dinero es de él. Y Dios escogió un día, a pesar de que todos los días son de él. Adán y Eva no podían elegir otro árbol. Nosotros no podemos elegir otro porcentaje y tampoco podemos elegir otro día. Lo que Dios ha escogido es algo que nosotros debemos respetar, ¿sí? Finalmente, Mateo 24, 20 y 22 dice, pidan ustedes a Dios que no hayan de huir en el invierno ni en sábado. Mateo 24 es cronológico, nos dice lo que va a venir al final de los tiempos. Y pues Jesús llega y dice, al final de los tiempos a ustedes los van a perseguir, van a sufrir persecución, cosas difíciles, pero pídanle a Dios que no los persigan ni en invierno ni en sábado. Si Jesús sabía que con su muerte él anulaba la ley, ¿por qué vuelve a mencionar el sábado? Isaías 66, 23, hablándonos de la tierra nueva, de la tierra a la que Dios permita que todos vayamos. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Parece que Dios no ha entendido que con su muerte él clavó en la ley en la cruz. Es porque sencillamente no fue clavada en la cruz. Porque incluso en la nueva tierra seguiremos adorando a Dios este día. Así que bueno, antes de pasar a escucharnos los unos a los otros, les voy a pedir que por favor cerremos nuestros ojos para orar. Amante Padre Celestial, muchísimas gracias por este estudio bíblico que acabamos de tener, Señor. Por favor, que tu Santo Espíritu obre poderosamente en cada uno de nuestros corazones para seguirnos ayudando a entender lo que en esta tarde podemos estudiar. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa, nos da paz y es increíble, Señor. Quédate con cada uno de los que estamos en esta llamada y por favor dirige nuestras vidas. Por favor, obra en nosotros poderosamente. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.